He encontrado una frase que dice lo siguiente, y es que la democracia medio aplicar conduce a la inestabilidad y al más absoluto desastre. Creo que es una frase que habla muy bien de la democracia, y quizás se pregunten quién ha dicho esa frase. Pues bien, es mía. Es mía y es una frase a la que he llegado en conclusión a los últimos meses en España y en definitiva a los últimos años que vivimos en Occidente, si lo podemos decir así. Y es que si nos paramos a pensar, lo que vemos es que apenas hace 6 meses votamos y ahora, por no ponernos de acuerdo, vamos de nuevo a votar de nuevo dentro de apenas un mes. Entonces, yo lo que pretendo hoy es mostrarles los errores que hemos cometido, tratar de comprenderlos juntos y poder encontrar una solución para no repetirlos en un futuro. Entonces, a mí, pensando en el inicio, me gustaba llamar a esto el fracaso de la democracia. El fracaso de la democracia, porque si yo pongo estas 3 fechas, no sé qué les sugiero a ustedes, pero yo se lo digo. Primero, el 20 de diciembre, las primeras elecciones. El 5 de mayo, la clausura de las Cortes. Y por último, el 26 de junio, las próximas elecciones. Entonces, viendo esto, debemos preguntarnos si lo estamos haciendo bien. Porque si vemos este gráfico, en el que no quiero entrar en a quién votan más o a quién votan menos, nos muestra por un lado los resultados del 20 de diciembre y por otro la intención del voto del próximo 26 de junio. Y yo me quiero quedar con 2 cosas. La primera es la gente que va a cambiar su voto, un 22%. En cifras, 800.000 personas. 800.000 personas que por diferentes circunstancias van a cambiar su voto. Yo lo que me pregunto es, si estas elecciones no se celebrasen, ¿de qué manera estas 800.000 personas podrían mostrar la disconformidad que van a mostrar el 26 de junio? Pues desgraciadamente de ninguna, ya que no podemos cesar de ninguna manera a los gobernantes. Y la otra cosa que me parece interesante de este gráfico son las abstenciones, es decir, la gente que no va a votar. Y es que crece un 6%. A un 36%, es decir, 1.300.000 personas. 1.300.000 personas que no van a votar. Y lo que me lleva a preguntarme, ¿qué hace que una persona con ilusión vote el 20 de diciembre y el 26 de junio decida no volver a votar? Y es que, si nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua y a la definición que nos da sobre la democracia, es forma de gobierno ejercida por los ciudadanos. Yo les invito a que comparen esta definición con el concepto que tenemos en España de democracia. Y bueno, pues seguro que encuentran algunas diferencias. Porque cuando nació la democracia, en Atenas, nació para el llamado gobierno del pueblo. Nació con la ciudad. Nació como el espacio para dialogar. Dialogar. Quizá lo que nos ha faltado en estos meses, ¿no? Y nació como concepto de gobierno del pueblo, en el que todos tomaban las decisiones, todos contaban de alguna manera. Y creo que esto es lo que nos está faltando, volver a recuperar ese concepto. Un concepto que en España tenemos de otra manera, pero que tenemos otros, como puede ser la democracia semidirecta, que es en la cual es igual a la española, con la diferencia de que pueden votar, pueden cesar a sus gobernantes y proponer y cambiar leyes. Estos sean países sudamericanos como Bolivia, Brasil, Colombia. Nos encontramos con la democracia directa, que es la más cercana a la ateniense. ¿Cuál era la ateniense? Como hemos dicho antes, aquella en la que los ciudadanos en asamblea votaban y decidían qué pasaba con su ciudad. Y esto es lo que se da en Suiza. Como vemos en la imagen, un pueblo está votando cualquier cosa con una especie de papeleta en la que cada voto cuenta para cada decisión. Líquida. Sinceramente creo que es la ideal y es algo sorprendente porque se basa en la idea del parlamento virtual. El parlamento virtual es aquel en el que las personas, desde su propia casa, pueden decidir sobre los asuntos que se votan en el Congreso. Si yo no quiero participar en alguna decisión, lo que hago es ceder mi voto a otra persona y esa persona a su vez lo ejerce.
Mucha gente puede decir, bueno, esto actualmente es un poco complicado porque puede haber manipulación tecnológica, manipulación de votos. Pues probablemente tenga razón. Pero en la manera en la que avanza la tecnología, estoy seguro de que de aquí a unos años esto va a ser una opción muy interesante y creo que va a ser ideal. Y actualmente hay formas de democracia líquida como plataformas de opinión, plataforma de proposición de leyes, en países como Alemania o incluso Brasil. Y luego, como ejemplo particular, me pareció interesante hablar de la democracia en Estados Unidos. La democracia en Estados Unidos, sin entrar en temas electorales porque es un tema muy complicado, creo que lo más interesante es que se basa en la idea de de elecciones primarias. Elecciones primarias en las que en cada estado se vota a los representantes de los partidos, que luego a su vez serán los votados. Creo que esto es fundamental en cualquier estado, que se elija a los candidatos. Porque aparte de los problemas que ya hemos citado, y de uno de los principales, que es que la participación ciudadana se limite única y exclusivamente al voto, tenemos más problemas que vienen con lo que realmente se ve, que son las elecciones. Hay dos. Uno de ellos es el llamado populismo, pero que para el que no lo sepa, esta es una definición que a mí me parece muy buena, y es una tendencia política destinada a explotar los sentimientos de las masas con el fin de ganar su favor. Traducido, decir lo que la gente quiere oír, cambiar el programa en favor de la situación, aprovechar los momentos de crisis para sacar un beneficio propio. Y, desgraciadamente, la democracia actual es el terreno en el que viven los populismos. Porque, como hemos dicho antes, si alguien no está contento con lo que ha votado, con lo que le han prometido, no puede hacer nada. Y esa gente, esos políticos ya con sus escaños en el bolsillo, se olvidan de lo que no podían cumplir. Pongamos un ejemplo muy simple. Los pensionistas. Si pensamos en un candidato que promete volver a bajar la edad de jubilación y volver a subir las pensiones, lo más lógico es que el colectivo de los pensionistas vote a esa opción. El problema viene cuando ese político, cuando está en el gobierno, no puede cumplir eso, por las circunstancias que sean, pero no puede cumplirlo. Eso ni lo ha dicho en campaña, ni quizá ese pensionista sabe que no lo puede cumplir. Y aquí es donde está el problema, cuando de alguna manera la gente se siente engañada. Otro problema, me gusta llamarlo el problema del voto, que no es otro que uno que está muy bien resumido en una frase de Winston Churchill, que fue un presidente británico durante el siglo XX, que decía que el mejor argumento contra la democracia son 5 minutos hablando con el votante medio. Sinceramente, a mí me parece inadmisible, si se puede decir eso, que alguien vaya a votar sin saber qué es el Congreso de los Diputados, qué es el Senado, qué es lo que propone el partido al que va a votar, cosas tan simples como esas. Pues desgraciadamente hay mucha gente que va a votar y que eso no lo sabe. No lo sabe y nos encontramos con cosas como esta. Antes de hablar de la imagen, puede ser que no sea verdad, puede que haya sido manipulado, pero creo que es representativo de esto que estoy diciendo. Una persona aquí dice que ha votado al partido X porque su padre le ha dado 20 euros. Insisto en que, aunque esto pueda ser ficción, es real día a día, es real con muchos jóvenes y con no tan jóvenes. Y creo que esto es lo que hay que cambiar, hay que hacer que los jóvenes se interesen por la política, fomentar ese interés, fomentar el interés en lo que va a pasar, porque de aquí a unos años nuestra generación va a llegar al poder, y si esa generación no tiene una buena base, pues vamos a tener problemas. Hablando de este tema, en especial de la incultura de ciertos votantes, con una persona, me proponía lo siguiente: si lo que queremos es que esto no ocurra, lo que debemos hacer es coger a las mejores personas en cada área, es decir, en economía, en sanidad, en educación, y ponerlas al frente de esas áreas. Y además, darle el gobierno del país a grandes empresarios.
como puede ser Amancio Ortega o Florentino Pérez. Bueno, yo lanzo esta idea, que cada uno reflexione si lo ve viable, si cree que es bueno o no, pero yo personalmente creo que comprender un país como una empresa es un error. Es un error porque, bajo mi punto de vista, la solución a esto no pasa por medidas económicas, que también, pero no es lo principal, sino pasa por el concepto de país. ¿Imaginan un país que después de una desgracia, como puede ser un atentado terrorista, se mantenga unido? Pues aquí lo tienen, es Francia, el pueblo de París, después de que se produjesen los atentados de Francia. Mientras abandonaban el estadio, todos cantaban el himno nacional. No tenemos que irnos muy lejos, porque incluso en nuestro país, tras los terribles atentados del 11M, todo el pueblo español se unió. Se unió para mostrar su disconformidad, para mostrar su enfado. Y creo que esto es lo que tenemos que recuperar, no estar unidos y felices solo en los tiempos de bonanza, sino también en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad. Comprender que formamos parte del mismo barco, del mismo país, que un país es más que una moneda y un idioma y una bandera común. Es ir en el mismo barco, como ya he dicho, porque como vemos en esta imagen, es una piragua en la que si la persona que va adelante rema hacia un lado y la que va hacia atrás rema hacia el otro, lo que ocurre es que la canoa pues se queda, pues no va ni para un lado ni para otro. En cambio, si los dos reman hacia el mismo lado, la canoa va a ir en la misma dirección. Pero si esto no lo hacemos, el barco se hunde, como hemos visto, como llevamos muchos años viendo. Lo que tenemos que hacer es dejar de contraponer fuerzas, porque la física nos ha enseñado algo tan simple como que si pones dos fuerzas en la misma dirección, se suman. Se suman. Y yo lo que quería decir es que, al fin y al cabo, un país lo construimos todos. Pero para construir un país se necesita el esfuerzo, tanto de los políticos, para buscar el bien de todos sus ciudadanos y no solo de sus votantes, como se hizo durante la transición, que seguro que la mayoría de ustedes recuerdan, cómo gente que fueron enemigos años atrás, durante la transición se unieron para devolver a España el bien, para devolver a España la prosperidad. Hagámoslo de nuevo. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Me gusta decir de alguna manera que deberíamos vivir como una segunda transición. Una transición para salir de esta oscura época que llevamos viviendo desde hace unos años. Y creo que para eso también es un esfuerzo de los ciudadanos, porque al fin y al cabo el país, el día a día es nuestro. Es de panaderos, es de profesores, de estudiantes, de jubilados, de niños, de todos, porque un país es la suma de todos. Entonces, me gustaría, para acabar, dos preguntas. Lo primero es que pensasen si la democracia actual o en la manera en la que estamos funcionando es la correcta, es lo que debe regir un Estado como España. Y la segunda, y para mí más importante, es que piensen si realmente la solución del problema actual pasa por medidas económicas, por medidas sociales, o pasa por un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad que nos haga comprender que estamos todos juntos. Muchas gracias.